Bueno, de nuevo a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de los diálogos que estamos realizando desde hace varios meses entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA y la alianza entre Biodiversity y CIAT, tratando de distintos temas relacionados con el sector agropecuario y aspectos relevantes que tienen que ver con el cambio y la variabilidad climática, ¿no? Entonces, quisiera antes de iniciar darle la palabra a la ingeniera Candia Takam de la Unidad de Cambio Climático. Adelante, Candia. Gracias, Jesús. Muy buena tarde tengan cada uno de ustedes. Para la Unidad de Cambio Climático es muy satisfactorio tener aquí a todos los presentes, ¿verdad? Los interesados en saber acerca de este tema. El día de hoy pues se va a hablar acerca de materiales de frijol para Guatemala en un contexto de cambio climático y variabilidad climática, y vamos a tener a expertos que nos van a estar hablando del tema. Pues sabemos que el frijol es uno de los cultivos principales, ¿verdad? De los granos básicos principales para el país, y entonces también de esa manera se ha priorizado para que el día de hoy hablemos de este tema, y principalmente en el contexto del cambio y variabilidad climática. La mayoría creo que hemos participado en los diálogos durante este año 2022 y los años anteriores que se han estado haciendo estos diálogos. Les agradecemos mucho porque sabemos también que todos están interesados en estos temas, y también les agradecemos porque sabemos que muchos de ustedes han difundido la información, y a cuenta de eso, pues más profesionales, más personas, tanto en campo también, han podido tener acceso a toda esta información. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema, y pues con recordarles, ¿verdad? Que al ser un diálogo, pues van a estar los ponentes, nos van a hablar acerca del tema, pero también nosotros podemos hacer las consultas que consideremos necesarias, ¿verdad? Y poder salir de algunas dudas. También contarles que a raíz de estos diálogos, pues también se han podido hacer alianzas muy importantes, ¿verdad? La principal, pues, es la alianza Biodiversity-CIAT, pero también se han podido hacer otras alianzas, ¿verdad? Esperamos que el día de hoy ustedes puedan tener ese conocimiento, y también pues recordarles que en el Ministerio de Agricultura la Unidad de Cambio Climático promueve la gestión del conocimiento a través de estas plataformas, y también otras que son pues talleres, cursos y todo lo que tenga que ver con variabilidad y cambio climático. Así es que esperamos que el día de hoy sea de mucho aprendizaje para todos y para todas, y le damos gracias siempre a los ponentes y a la Alianza Biodiversity-CIAT por poder apoyarnos en promover este tipo de eventos virtuales. Así que esperamos que sea de beneficio para cada uno de ustedes, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Candia, por esa introducción. Bueno, lo primero que todo, pues quisiera presentar a los ponentes. Pues para nosotros es muy grato poder tener hoy a una persona como el doctor Steve Beebe, de la Alianza Biodiversity-CIAT, quien se graduó de su doctorado en fitotecnia en la Universidad de Wisconsin, y quien ha pasado su vida profesional en el CIAT como mejorador de frijol, trabajando en diversos proyectos, y en Centroamérica estuvo liderando durante 4 años un proyecto con sede en Guatemala y después en Cali, donde está la sede principal del CIAT, ¿no? También el doctor Vivi ha trabajado en resistencia a enfermedades y plagas, calidad nutricional, y en los últimos años más intensivamente en tolerancia al estrés abiótico, que tiene que ver principalmente con sequías, altas temperaturas, aluminio, bajos niveles de fósforo en el suelo, y en particular buscando tolerancia a combinaciones de diferentes tipos de estrés, ¿no? Esto pues como clave para mejorar los rendimientos de frijol en los trópicos. Héctor. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Igualmente me uno a la ingeniera Candia dándole la bienvenida, y a Jesús también. Muchísimas gracias a todos. Pues igualmente, siguiendo con la presentación de los expertos que tenemos el día de hoy, pues continúo con la ingeniera Angélica Miranda. Pues ella ha trabajado y tiene una experiencia de más de 10 años
en la parte de mejoramiento de frijol en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Agrícolas, que es el ICTA, aquí en Guatemala. También ha enfocado esfuerzos en la generación de variedades de frijol con resistencia al virus del mosaico dorado amarillo y tolerancia al estrés por alto contenido en minerales. Además, ha contribuido en la liberación de 2 variedades de frijol arbustivo en las zonas bajas de Guatemala, el Icta Chortí y el Icta Patriarca, además de 2 variedades de frijol voluble, que son el Icta Utatlán y el Icta de Labor de Ovalle. Así que, bueno, muchísimas gracias y igualmente les exhorto a los participantes que se sientan en confianza, que si tienen alguna duda, comentario o aporte, pues este es el espacio para hacerlo, ¿verdad? Y bueno, desde ya bienvenidos y muchas gracias por tomarse el tiempo el día de hoy. Gracias, Héctor. Bueno, entonces, ya habiendo dado las presentaciones, le agradecemos al doctor Vivi, pues, iniciar con su presentación y posteriormente seguimos con la ingeniera Ángela. Pues muchas gracias y gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. He tenido algunos problemas con montar mi ensayo, mi presentación completamente. Desde hacerla con una pantalla muy chiquita. Entonces vamos a ver qué tanto podemos mejorar. A ver, cuénteme qué están viendo. Sí, doctor, estamos viendo perfectamente su presentación. Conozca su cultivo. Sí. Listo. Ok. Adelante, doctor. Muchas gracias. Entonces, estoy presentando, digamos, una combinación de diferentes enfoques. Escogí el título Evolución, Fisiología, Efecto, Mejoramiento de Frijol, que mezcla un poco de como digo, las diferentes disciplinas asociadas con el mejoramiento del cultivo de frijol, y específicamente enfocado sobre lo que es el cambio de clima. Entonces, claro que allá en Centroamérica, específicamente en Guatemala, se enfoca en el negro pequeño, en otros países el rojo pequeño, pero de hecho es que el frijol es el leguminoso más diverso y más ampliamente difundido en todo el mundo. Aquí se ve como apenas una muestra de diferentes tipos y su rango agroecológico sobre los varios continentes, y aquí inclusive no cabe el continente de Asia en el mapa. Entonces, espero que todos apreciamos la diversidad que se representa aquí en términos de tipo de grano, pero la diversidad va mucho más allá de eso. Pues yo no sabía que Ángela iba a presentar también. No quiero así adelantar lo que ella pudo ver, lo que ella puede ver planeado, pero quise resaltar el trabajo del ICTA como uno de los trabajos en el cultivo más loable, yo diría, a través de casi cinco décadas. Estoy tomando las imágenes del boletín del ICTA, pero aquí en particular quería resaltar que se cita en el título los objetivos principales del programa, o sea, resistencia al virus de mosaico dorado, tolerancia a sequía y alto contenido de minerales. Ahora, pero solo en esta imagen, fíjese bien en el tamaño de este campo, y cada surco puede ser un material único o distinto. Ese ilustra en magnitud que un buen programa de mejoramiento tiene que alcanzar para encontrar esos materiales élites que a algún momento llegan a manos de agricultores. Ahora, el mosaico dorado, seguramente Ángela va a tocar este tema, pero yo quiero resaltar que ICTA fue el primer programa nacional, primer programa en todo el mundo para lanzar variedades resistentes a mosaico dorado.
se ha hecho con un trabajo muy empírico en el campo, buscando época y condiciones que favorecen la enfermedad. Y hoy día, pues además para complementar el trabajo en el campo, también usamos marcadores moleculares para seleccionar por lo menos 4 genes de resistencia para este virus. Y además estamos repitiendo ese trabajo del marcaje de genes porque eso es un trabajo muy viejo y a veces en una época cuando la precisión no fue tan buena, entonces queremos mejorar esos marcadores para facilitar una selección más adecuada. Pues la biofortificación de cultivo es otro objetivo que es un esfuerzo casi mundial dentro del mundo frijolero. Y por cierto, yo quiero reconocer al ICTA como uno de los países, una de las instituciones que ha dado, digamos, un esfuerzo muy dedicado, muy coherente a este objetivo, que no es nada fácil. Y como ya fue mencionado, pues con el lanzamiento de Chortí, eso está beneficiando a productores seguramente en varias partes del país. Entiendo que este es en el oriente, pero y Chortí también, además de tener alto contenido de hierro, también tiene algo de tolerancia a la sequía. Ahora, y en sequía, pues ICTA es una de las 9 instituciones nacionales participando en un proyecto financiado por los coreanos, pues trabajando pues ya en varias partes del oriente en particular, pero también con bastantes perspectivas, así como fue mencionado la variedad patriarca y con esperanzas de tener nuevas opciones para en el futuro cercano. Pero hay un aspecto del ICTA que sobre todo yo quiero reconocer, que ICTA fue entre instituciones de toda clase, internacional, nacional. ICTA fue de las primeras instituciones para llevar la investigación en la agricultura hasta los productores, hasta los campos de productores. Yo recuerdo un comentario del colega Fernando Aldana, que en paz descanse. Él estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Cornell y a él le dio mucho orgullo que en una de sus clases los profesores citaron al ICTA como uno de los pioneros en esta filosofía de trabajar con agricultores. Entonces ese es un honor que pues nadie puede quitar al ICTA. Después muchas otras instituciones cogieron esa línea, pero ICTA lo hizo ya a la delantera de otras instituciones. Ok. Además, allá en esa época, cuando el trabajo de Mosaico Dorado fue ya en sus inicios, ICTA también mostró mucha paciencia con un joven gringo que no sabía nada de la agricultura en Centroamérica y mucho menos del trabajo con agricultores, pero el ICTA fue muy paciente conmigo y esa es la evidencia que estuve trabajando en el ICTA. Y como el ICTA nunca me avisó que me había desvinculado, yo confío que todavía cuento allá con su planilla. Ok. Vamos a hablar entonces de la biología. Vamos a hablar de la biología con bastante atención a la sequía y cómo la sequía se relaciona con la fisiología y con la evolución del cultivo. Comenzamos con lo que llamamos la ecuación de rendimiento. El rendimiento es el resultado de la biomasa multiplicado por el índice de cosecha. Entonces, eso será uno de los temas que tratamos, digamos, a través de presentación. Pero desde ahora podemos decir
que estamos aquí hablando de dos procesos fisiológicos que están interrelacionados. Uno es la acumulación de biomasa con fotosintatos. El otro es cómo la planta moviliza ese fotosintato hacia el grano para la parte económica de semilla. Entonces, índice de cosecha, ¿cómo se mide? Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esto. Índice de cosecha sencillamente implica tomar el peso total de la planta, o sea, hojas, tallos, vainas y semilla, el peso total de la planta, y se calcula qué porcentaje del peso total es el peso de la semilla. Es semilla con porcentaje de peso total. Entonces, ese es un tema que fisiológicamente se llama particionamiento. O sea, cómo es que la planta distribuye su biomasa o sus fotosintatos a diferentes partes de la planta. Puede ser a raíz, puede ser a tallos y hojas, la parte vegetativa, o cómo distribuye su biomasa hacia el grano, como la parte que más nos interesa. Recuerde ese nombre, esa palabra particionamiento, porque lo vamos a tocar otra vez. Ahora, sin embargo, es muy engorroso medir índice de cosecha usando toda la planta, porque usted puede imaginar, si uno tiene pocos materiales en el campo, uno puede medir, digamos, la biomasa total de 10 o 20 materiales. Eso sirve para un estudio académico, sirve para, a veces, una tesis de grado, pero como pensando en ese campo de frijol que mostré al principio, con, mejor dicho, con centenares y centenares de surcos de frijol en el campo, uno no puede medir índice de cosecha en tantos materiales en el programa de mejoramiento. Entonces, hace unos años, nuestro fisiólogo, el doctor Rao, doctor Idupulopati Rao, sugirió otra manera de medir particionamiento. Él sugirió un índice que se llamaba índice de cosecha de vainas. O sea, en vez de medir el peso de toda la planta, él dijo, mire, recógeme unas cuantas vainas, y miramos cómo es el peso de semilla en relación al peso total de vaina. O sea, pared de vaina y semilla junto. Y ese sería como para reemplazar el variable de índice de cosecha. Y lo hemos usado y es sorprendente que funciona bastante bien y tiene buena correlación con rendimiento. Y eso es algo que siempre me ha parecido raro, porque uno diría, pues, si la planta va a trabajar tan duro para crecer, para producir hojas y tallos y vainas y semilla, ¿cómo es que algunos materiales no son eficientes en llenar el grano? O sea, el cultivo está a un paso de un buen rendimiento, pero algunos son perezosos y dejan el fotosintato en la vaina, pero así es. Entonces, ese índice de cosecha de vainas es, otra vez, es la biomasa de semilla sobre la biomasa total de vainas con semilla. Y otra vez, voy a hablar bastante de eso en unos minutos. Ok. Por fin, heredabilidad. Este es un concepto muy conocido para los mejoradores. Uno puede pensar en heredabilidad tanto de una manera conceptual o cualitativa, pero siempre se maneja con el sentido cuantitativo. La heredabilidad es una medida de la confianza que un mejorador puede tener al seleccionar materiales en el campo. Y si un mejorador puede preguntar a sí mismo, si hago selección en, digamos, una generación F tal, entonces, ¿qué espero en la siguiente generación? Puede ser
desde F2 hasta F3, puede ser F3 hasta F4, pero con qué esperanza puedo seleccionar y que en la siguiente generación voy a tener lo que busco. Entonces, cuando se cuantifica la heredabilidad, puede variar entre 0 y 1. Entonces, después veremos algunas cifras, pero siempre recuerden ese rango, 0 a 1 para heredabilidad. Ok. Entonces, hablamos de recursos genéticos. Como nuestro interés principal es fasciolos vulgares, frijol común, ponemos vulgares como en el centro del universo y llamamos vulgares como el acervo primario de la diversidad. Entonces, el frijol común vulgaris tiene especies hermanas, cercanas, como coccinelles o dumosus. Entonces, allá en Guatemala, pues usted lo conoce con nombres como piloy o oyacote, pero son especies que son muy cercanos al frijol común, se puede cruzar inclusive, pero son diferentes especies. Y ese es el acervo secundario. Si uno va todavía más lejos genéticamente, uno llega al acervo terciario. Y ahí está frijol Phaseolus acutifolias o parvifolias, un silvestre. Y estos son especies que pues difícilmente se puede cruzar con frijol común. Pero en ese campo hay nuevas esperanzas también. Entonces, uno puede tomar estas especies y mirarlos como en un rango de diferentes agroecologías. O sea, el acervo secundario, sea coccinelles, o sea, piloy o yacote, eso viene de un ambiente bastante fresco, lluvioso. O sea, es una planta muy vigoroso, voluble, trepador, pero el ambiente es fresco y húmedo. Y al otro extremo está ese acervo terciario, o sea, como acutifolias, frijol tepari, en Nicaragua lo llaman frijol dulce. Eso sí es un ambiente totalmente contrario, o sea, es semiárido o árido, seco, caliente, totalmente diferente. Y el frijol común está como en algún punto en medio y cercano al secundario. Entonces, ese acervo secundario existe en un ambiente de mucha competencia, o sea, de vegetación muy tupido, o sea, muy denso. Entonces, esas especies en el estado silvestre tienen que luchar para sobrevivir, tienen que trepar por sobre la competencia, sobre las otras especies. Entonces, si usted mira muy de cerca, usted puede apreciar las hojas de frijol allá entre la espesura ya. Entonces, con estas especies, para sobrevivir, tienen que trepar, tienen que ser vigorosos. Su supervivencia está en su vigor vegetativo. Entonces, estas especies invierten toda su energía en su parte vegetativa y por tanto tienen un pobre índice de cosecha. Y al otro extremo, el acervo terciario, especies como Phaseolus acutifolias. Viene de un ambiente intensamente desértico. Y aquí la supervivencia no es, digamos, su vigor vegetativo, sino su capacidad de producir semilla lo más rápido posible, porque tal vez en todo el año caen 1 o 2 aguaceros para sostener el cultivo. Entonces aquí la supervivencia es producir semilla rápida y eso significa que ese conduce a tener un alto índice de cosecha. Entonces fíjese en el contraste en la fisiología en los extremos de ambientes y cómo esos diferentes ambientes influyen sobre la fisiología expresada en índice de cosecha. Y Phaseolus vulgaris pues está como en algún punto intermedio
todavía lejos de un ambiente muy seco, pero más seco que cocíneas y dumosas. Listo. Ahora, este fenómeno de un pobre índice de cosecha se ve, pero muy claramente en cocíneas. Aquí se ve unas plantas de cocíneas en una casa de malla, o sea, no hay límite de luz, crecen vigorosamente y florecen, y florecen, y florecen, pero aborta. Entonces, cada flecha roja acá, esa es una flor que fue abortada. Entonces, fíjese que cocíneas aborta mucho más flor de lo que convierte en semilla, porque no tiene esa inversión de su biomasa en las flores y la parte reproductiva. Ahora, Phaseolus vulgaris silvestre es un poco parecido a las especies de secundarios. O sea, hemos identificado tal vez 2 o 4 diferentes grupos de frijol silvestre. Y aquí estamos hablando de los silvestres que en Mesoamérica, en México, Guatemala y Centroamérica. Imaginamos que podemos visualizar su ciclo de vida para entender cómo influye, digamos, su índice de cosecha. Digamos que estamos terminando un ciclo seco. Entonces, así como es como, digamos, Guatemala ya por ahí en diciembre, enero, o ya llegando a mayo, cuando los arbustos, los árboles han perdido sus hojas. Entonces, aquí está frijol silvestre en el suelo esperando la lluvia. Y cuando llega la lluvia, pues sí, el frijol silvestre germina, nace, pero también todo el paisaje, digamos, comienza a crecer, comienza a producir su área foliar. Entonces, el frijol silvestre produce un bejuco y extiende ese bejuco porque está buscando dónde trepar. Pues encuentra algún pequeño árbol, sube por el árbol y en esta fase de su desarrollo está en la lucha para sobrevivir, porque tiene que llegar arriba en la copa, así, encima de las otras hojas, de la otra vegetación, para poder tener acceso a luz. Entonces, por fin llega arriba en la copa, en la vegetación, y ya puede multiplicar su propia área foliar, puede florecer y producir vainas. Entonces, pero así como en cocíneas, el frijol silvestre depende de su vigor vegetativo para sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las otras características de este ambiente? Pues las temperaturas son moderadas, no calientes. La lluvia es abundante, pero por épocas, hay época seca o época lluviosa. El suelo es realmente bueno, el suelo orgánico, el suelo de bosque, con pocas deficiencias. Y el frijol, pues, tiene un sistema de raíces relativamente pobre, porque no necesita mucho. Y sobre todo es un ambiente limitado por luz. Pues todas esas características del ambiente del frijol silvestre también influye sobre las características del frijol cultivado. Por ejemplo, el frijol cultivado no está muy bien adaptado para temperaturas muy altas porque su ancestro nació digamos, en la montaña. Ok. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Pues repito, para sobrevivir, el frijol silvestre suprime su desarrollo reproductivo hasta establecer su estructura dentro de la copa para competir. Entonces, el balance entre lo vegetativo y lo reproductivo está sesgado hacia lo vegetativo. Y ese resulta en un pobre particionamiento. O sea, la prioridad para el frijol silvestre es
es su desarrollo vegetativo y no su reproductivo. Entonces, este pobre particionamiento es un problema fundamental para mejorar el rendimiento en frijol cultivado. Esas diferencias en particionamiento son especialmente visibles cuando uno habla de sequía. Por ejemplo, en la foto del lado derecho se ve una variedad de Brasil, pérula, y se ve que aunque tiene flores y muy pocas vainas, pero no está convirtiendo su biomasa digamos, en semilla útil a cambio del CER16, que es un material ya desarrollado para sequía, y ese sí enfrenta la sequía y invierte toda su biomasa, su fotosintato en la producción de vainas y semilla. Entonces, otra vez, una gran diferencia en particionamiento está relacionado con tolerancia a la sequía. Entonces, voy a compartir unos pocos datos con ustedes que ilustran o que dio un impulso a nuestros estudios sobre sequía. Habíamos venido trabajando para tolerancia a sequía por varios años y tuvimos algunos resultados bastante positivos, así como en esta tabla en la columna que he señalado como sequía. O sea, comparado con el testigo, materiales ya tolerantes rindieron 2 o 3 veces más que el testigo. Pero nos rasgamos la cabeza y dijimos, bueno, ¿será que estos materiales que son buenos para sequía, será que rinden bien en ambientes favorables o será que se quedan ya como rindiendo ya pobremente en buenos ambientes? O sea, tal vez no responden al buen ambiente. Entonces establecimos ensayos en 3 diferentes sitios aquí en Colombia, ambientes favorables, y a nuestra sorpresa en cada ambiente, pues aunque el testigo también respondió bastante, también los materiales tolerantes a sequía en varios casos también rindieron más que el testigo, o sea, superaron el testigo con 500 o 600 kilos por hectárea. Bueno, qué bueno. Entonces, es una situación gana-gana. Ganamos en sequía, ganamos en ambientes favorables. Y la sorpresa más grande fue, digamos, en la última columna, en días a madurez, que algunos de sus materiales de rendimiento superior también eran más precoces. O sea, no solamente ganamos en rendimiento, pero ganamos un cultivo que era mucho más eficiente en rendimiento por día. Entonces, como digo, ese generó, digamos, toda una línea de trabajo de fisiología para entender qué estaba pasando. Entonces, volvemos a la idea del índice de cosecha de vainas, o sea, cómo el cultivo puede movilizar su biomasa desde la vaina, la pared de la vaina, hacia la semilla para rendimiento. Entonces, voy a presentar algunos datos. Espero que me perdone que dedico unos minutos a esto, pero me parece que son datos que son muy discientes cuando uno realmente lo examina en detalle. Están resumidos en un artículo. Ya no se está escuchando. Doctor Biggie, parece que la llamada se cayó. Permítanos unos minutos. Vamos a ver qué podemos hacer técnicamente. Parece que debe ser comunicación con Colombia.
Sí, estamos teniendo algún problema, parece que es de comunicación, donde está el doctor Steve Bibi. Estamos tratando de comunicarnos con él a ver si podemos darle una solución. Les agradecemos a todos su paciencia, unos minutos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, parece que no vamos a poder. Estamos intentando y no recuperamos la llamada con el doctor Bibi. Creo que nos está dando una muy valiosa clase de mejoramiento. Em, yo creo que podríamos, está proponiendo aquí internamente, quizás podemos darle de momento, eh, empezar de nuevo con la presentación de Ángela, mientras logramos recomunicarnos con el doctor Bibi y que él pueda cerrar la presentación. Si estás de acuerdo, Ángela. Claro, por mí no hay ningún problema. Super Ángela, Ahora sí, voy. porque no podemos comunicarnos con el doctor Bibi, ¿no? Tal vez donde está se perdió completamente la señal. Sí, seguro. Bueno, yo igual espero tener buena señal porque acá la verdad es que también está como bastante lluvioso, entonces espero no tener ningún problema. No sé si pueden ver ahí mi presentación ya. Está cargando, listo, ya la podemos ver. Adelante, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias por la invitación para participar en este diálogo. Yo les voy a hablar un poco de cómo está la situación general del cultivo de frijol en Guatemala y qué es lo que nosotros como programa de mejoramiento de frijol en el ICTA estamos trabajando. Eh, pues primero que nada, pues el cultivo de frijol, pues yo creo que todos sabemos que es bastante importante, no solo en la dieta, sino que como cultivo. En Guatemala, el maíz y el frijol ocupan entre el 80 y el 90% del área cultivada para cultivos anuales. Sin embargo, a pesar de la importancia del cultivo en el país, pues el rendimiento promedio a nivel nacional no supera los 500 kilogramos por hectárea, que son alrededor de 15 quintales por manzana de rendimiento. También pues el frijol se cultiva, digamos, en varios sistemas productivos que dependen mucho de las localidades, como es el frijol en monocultivo en toda la parte norte de Guatemala, principalmente en el Petén, que es donde son extensiones relativamente grandes, con productores más grandes y mucho más tecnificados, y en sistemas de asocio en relevo con maíz en todas las partes bajas del oriente de Guatemala, en donde se siembra el frijol al momento de realizar la dobla del cultivo de maíz. Y el último sistema, digamos, que es el sistema Milpa, que es totalmente asociado con maíz, que es en toda la parte del altiplano de Guatemala.
en donde el maíz y el frijol se siembran al mismo tiempo y se desarrollan durante el mismo ciclo de producción ambos cultivos. También la parte de producción de frijol en Guatemala, pues el principal productor de frijol a nivel nacional es el departamento del Petén. Solo este departamento produce el 27% de la producción a nivel nacional. Y la parte de Oriente, que produce también casi el 30% del frijol a nivel nacional, concentrada en los departamentos de Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, que son parte importante del corredor seco. Sin embargo, en toda la parte del altiplano, donde tenemos las producciones más bajas de frijol, es donde se encuentra concentrada más del 32% de la población de Guatemala, donde tenemos los índices de pobreza más grandes y donde tenemos los índices de desnutrición también más grandes. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos divididos en 2 estratos nuestras investigaciones. Por otro lado, por la parte nutricional, pues el cultivo de frijol también es importante. Lastimosamente es una estadística que a ninguno nos gusta escuchar, pero Guatemala es actualmente el 6º país en el mundo con los peores índices de malnutrición infantil. Dentro de la malnutrición infantil, la deficiencia de micronutrientes pues es la más común a nivel mundial y la principal es la deficiencia de hierro, que causa anemia a más de 800 millones de mujeres y niños alrededor de todo el mundo. Y lo que tratamos de hacer pues con las variedades de frijol es contribuir un poco a rebajar estos índices en este tipo de desnutrición. Según datos del INCAP, el frijol negro tiene mucha importancia, pues porque constituye la parte esencial en la dieta de la población guatemalteca. El contenido de proteína de la carne anda en alrededor del 20%, mientras que el contenido de proteína de frijol anda del 22 al 24%, dependiendo de la variedad. Y el contenido de hierro en el frijol puede variar desde 50 partes por millón de hierro, que es una variedad normal, digamos, hasta 100 partes por millón de hierro, que es una variedad biofortificada. Y según datos del INCAP, el complemento para una dieta balanceada pues es consumir un 70% de maíz y un 30% de frijol, que sería una equivalencia más o menos de 2 tortillas con una cucharada de frijol en cada tiempo de comida para lograr tener una dieta balanceada. Ahí tenemos una foto que me encanta a mí, es la manera más común en la que se consumen los frijoles acá en Guatemala, en un tipo de caldo, los frijoles únicamente cocidos con sal. Y pues ya entrando un poquito a la parte del programa de frijol, pues nosotros trabajamos, nuestra principal línea de trabajo es la generación de variedades mejoradas. En el entendido, pues primero es que el uso de variedades resistentes a plagas no va a afectar el medio ambiente, pues ya que vamos a necesitar el mismo uso de pesticidas y al mismo tiempo, pues vamos a reducir los costos de producción. También que el desarrollo de una variedad eficiente puede mejorar grandemente un sistema agrícola, particularmente cuando se aplica el concepto de manejo integrado de un cultivo. Y sobre todo porque la introducción de una variedad es mucho más fácil que la introducción de cualquier otra innovación dentro de un sistema productivo, dentro de los sistemas productivos como son acá en Guatemala. Ay, perdón. También una variedad de calidad superior es una forma directa de mejorar la nutrición tanto del campesino pues como del consumidor urbano a quien le llega las cosechas finales de los agricultores. Y la última, pero no más importante, y es que la semilla es un insumo que puede ser producido en cada localidad y por cada agricultor, y es un insumo agrícola que todo agricultor debe utilizar para sus siembras y para poder lograr llegar a tener una producción, sin importar cuál sea el sistema productivo, su nivel socioeconómico, su capacidad productiva, el agricultor siempre va a necesitar tener semilla de frijol.
Entonces, el principal objetivo del programa de frijol, pues es contribuir a desarrollar el componente tecnológico para mejorar la productividad del cultivo de frijol de los productores a nivel nacional. Así, logrando mejorar la disponibilidad y acceso de alimentos, así como fomentar la seguridad alimentaria. Acá, pues, es importante recalcar, doctor Vivi estaba platicando mucho de toda la parte de los factores bióticos y cómo todo el cambio climático ha venido a cambiarlo todo. Hoy mismo, este año ha sido un año bastante atípico. Estamos a 28 de noviembre y las lluvias continúan acá en Guatemala, por lo menos no ha parado de llover. Hemos tenido cosechas en todo el altiplano bajo la lluvia, cosa que es verdaderamente atípica. Entonces, esto no solo nos va a traer consecuencias, cuando hablamos de cambio climático, no trae únicamente consecuencias en cuanto a lluvias, a la distribución de las lluvias, a las sequías o a las inundaciones, sino que trae también consigo el incremento de ciertas plagas, aparición de nuevas plagas, de nuevas enfermedades, que son un reto para cualquier cultivo y para cualquier programa de mejoramiento. En Guatemala tenemos nosotros, digamos, separados en dos grandes estratos nuestro programa de mejoramiento de frijol. El primer estrato que va de los 0 a los 1500 metros sobre el nivel del mar, que abarca todas las localidades de las zonas bajas del oriente, suroccidente de Guatemala y el norte de Guatemala, donde los factores bióticos, el principal, sobre todo porque afecta mucho la parte del oriente de Guatemala, que como ya vimos anteriormente, pues produce alrededor del 30% de toda la producción nacional, y es el virus del mosaico dorado amarillo. Como bien lo decía el doctor Vivi, en 1970, cuando el ICTA inició sus trabajos de mejoramiento, el cultivo de frijol en la parte del oriente de Guatemala está prácticamente abandonado debido a que las pérdidas a causa del virus del mosaico dorado amarillo del frijol llegaban hasta el 100%. Cuando ICTA inicia sus trabajos de investigación, siempre de la mano con el CIAT, se iniciaron las liberaciones de variedades que tenían unos niveles bastante altos de tolerancia al virus, como son Icta quetzal, Icta tamazulapa, Icta santa gertrudis, que vinieron a rescatar todo el cultivo en esta parte oriental de Guatemala. Gracias a estas variedades se inició nuevamente la siembra de frijol en el oriente de Guatemala, que hoy día pues sigue siendo un pilar fuerte en la producción de frijol a nivel nacional. Luego, posteriormente, salió en 1998 la variedad Icta ligero, que hasta el momento todavía se sigue cultivando en Guatemala. Es una variedad resistente al virus del mosaico dorado. Y con esto, pues, se ha logrado mejorar mucho la producción de frijol en toda la parte de oriente de Guatemala. También hay enfermedades que afectan en este estrato altitudinal, como lo son la mancha angular, bacteriosis y mustia hilachosa, principalmente en la parte sur y norte de Guatemala. Pues, sin embargo, en la parte sur de Guatemala el cultivo de frijol casi que ha desaparecido, ya que los cultivos intensivos como la palma africana y la caña de azúcar limitan mucho la producción de frijol en todas las localidades de la costa sur de Guatemala. Y como estreses abióticos, pues estamos trabajando la parte de los estreses hídricos y baja fertilidad, y recién estamos incursionando a empezar a trabajar con toda la parte de tolerancia a altas temperaturas. Y también tenemos el otro estrato altitudinal, que son todas las localidades que están por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos algunas localidades en las montañas de Jalapa, pero sobre todo en toda la parte del altiplano central y occidental de Guatemala. Uno de los principales factores bióticos son enfermedades ocasionadas por hongos, como son antracnosis, ascoquita, roya. Ay, no. Me desconecté.
No, te estamos escuchando. No sé si me escuchan. Sí, es que no sé si ven mi presentación, pero a mí se me desapareció. Así es, la miramos. Sí, estamos viendo el mapa ¿Sí? de Guatemala con los puntos. Sí, Ok. Sí, permítanme, creo que la voy a tener que desconectar y volver a ponerla porque yo ya no la puedo ver ni nada. Permítanme un segundo. Acá te esperamos. Mm, Ya. ahí está. ¿Ya? Ya. Bueno, Sí. pues sí, continuando. Y de los principales estreses bióticos que tenemos en todas las partes altas, que es el picudo de la vaina, que es una plaga, un insecto que afecta los rendimientos casi hasta el 100%, principalmente en las zonas más altas del altiplano de Guatemala. Y dentro de los estreses abióticos, pues tenemos la baja fertilidad y las heladas, que prácticamente en toda la parte de heladas no hemos podido trabajar nada porque no hemos encontrado una fuente de resistencia, o sea, ninguna planta que logre resistir tanto a las bajas temperaturas. Entonces, el programa de frijol tenemos, digamos, como 3 enfoques principales. El primero es la generación de variedades de frijol arbustivo para zonas bajas, en donde trabajamos principalmente la resistencia al virus del mosaico dorado amarillo, tolerancia a sequía y alto contenido de minerales, tratando que todas las variedades pues mantengan un buen potencial de rendimiento y sobre todo la calidad de grano, que incluye no solo la calidad física del grano, sino características de interés como son las características culinarias, ya que como no en Guatemala, digamos, el frijol se consume en fresco, cada ama de casa cocina el frijol en sus hogares y casi no es frijol para productos enlatados. Esta es una característica pues que es muy importante para la adopción de las variedades. El otro es la generación de variedades de frijol arbustivo para zonas altas, donde estamos trabajando resistencia a enfermedades. Principalmente estamos trabajando con antracnosis, mancha angular y roya, y también la parte de biofortificación. Y el último, que son variedades de frijol voluble, también para zonas altas. Estamos trabajando la resistencia a enfermedades, enfocándonos bastante en la parte de buena arquitectura, ya que las variedades tienen que tener una arquitectura que se adapte al sistema MILPA, que es un asocio de maíz y frijol de enredo. Volubles, Y también se refiere a volubles son boloníos. No solo boloníos, son frijoles en general de enredo, de una arquitectura, término, digamos, de enredo o de vara, ajá. Es que hay Incluyendo dos boloníos clases. también. Los boloníos son bolitas, ¿va? Entonces, por eso es de mejor calidad y es de un precio más alto. Exactamente, pero digamos que voluble nos referimos sobre todo a la arquitectura, son frijoles de arquitectura tipo 4, digamos, de enredadera. Y ya cuando hablamos de bolonío se refiere más que todo, digamos, a la forma del grano. Y tratando pues también de meterle a los volubles la parte de biofortificación, ya que la mayoría de frijol voluble se siembra en toda la parte de altiplano de Guatemala, y que es donde, pues como les mencionaba en un inicio, es donde tenemos los más altos índices de desnutrición a nivel nacional. Entonces necesitamos tratar de meterle la parte de biofortificación. Aunque es algo bien complicado, pues no sé si doctor Vivi iba a platicar, pero pues se ha detectado, digamos, que hay como una correlación inversa entre rendimiento y contenido de minerales, entonces es un poquito complicado lograr fijar la parte de alto contenido de minerales en las variedades de frijol. Entonces, las actividades importantes que hacemos dentro del programa está ampliar la base genética, la introducción de germoplasma, que es donde trabajamos estrechamente con el programa de mejoramiento de frijol de CIAT. Ellos pues nos proveen a nosotros de germoplasma
principalmente para toda la parte del corredor seco de Guatemala, con líneas de frijol que tengan tolerancia a sequía, alto contenido de minerales y tolerancias a otros estreses abióticos. Y pues hemos trabajado un poco en la parte de manejo agronómico del frijol. Estamos trabajando también estudios de variabilidad patogénica, principalmente en antracnosis, mancha angular y roya. Se trabaja selección asistida con marcadores moleculares para las principales enfermedades, como son virus del mosaico dorado amarillo, virus del mosaico común, antracnosis, roya, mancha angular y resistencia a daño por gojos. También actualmente se están realizando estudios socioeconómicos del cultivo de frijol a nivel nacional. Y pues lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Que nosotros estamos trabajando todas las validaciones en campos de agricultores para poder liberar variedades que sean fácilmente adoptadas por los agricultores. Y se hace la producción de semilla para promoción, más que todo para promoción, ya que pues el mercado de semillas para cultivo de frijol verdaderamente no existe en Guatemala, pues ya que es un insumo que cada agricultor puede producir dentro de su sistema productivo. Dentro de la ampliación de la base genética, nosotros como programa de frijol del ICTA contamos con tres colecciones de frijol. La primera, que es la colección nacional de frijol arbustivo, que tenemos 260 accesiones provenientes de todas las partes, de todas las regiones de Guatemala, que se realizó en 1970. Y tenemos dos colecciones nacionales de frijol voluble. La primera, que tiene 670 accesiones, que fue colectada en 1970, y la segunda, que tiene 525 accesiones, que fue colectada en 2015. Estas últimas dos accesiones, que son de frijoles volubles, tenemos accesiones de 3 especies, como son Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus y Phaseolus polianthus, que son pues el frijol común, el primero, y los otros dos son el piloy y el piligua, que se le conocen en toda la parte del altiplano de Guatemala principalmente. Estas accesiones pues nos han servido a nosotros para tener de dónde poder seleccionar germoplasma para ampliar nuestra variabilidad genética en nuestro programa de mejoramiento. No sé si tienen una pregunta hasta acá o algún comentario. Sí, yo tengo varias, pero me voy a ir precisamente a que con la muerte del doctor Aldana nos sentimos como huérfanos. Con él teníamos mucha comunicación, bueno, nos trasladaba bastante información sobre lo que estaba haciendo, y entonces, pues 3 cosas estaba él manifestando. Una es que hizo varias polinizaciones entre varios materiales de tipo arbustivo y los que de enredadera, y logró bajarle el potencial de agresividad de las que son enredaderas con los arbustivos. De esta cuenta, pues nos quedamos nada más con completar la evaluación al final ya en el campo con los agricultores, y tenemos muy buenos resultados con el ICTA Laboro Valle, el ICTA Utatlán, el ICTA Quiché, pero de ahí no han habido pues mucho acercamiento. Yo creo que necesitamos, como esta presentación del día de hoy, que de parte del ICTA de Laboro Valle pudiéramos tener más acercamiento para ver cómo logramos prácticamente establecer los lugares más idóneos, adecuados, en función de que en el altiplano pues tenemos mucha diversidad de áreas productoras en el sistema Milpa y también en Espaldera, pero una limitante fue las altitudes. O sea, igual que el maíz, el frijol es muy localista. Por ello es de que yo creo que necesitamos continuar
con la evaluación conjunta entre los científicos, o sea, los de ICTA, los técnicos de campo, con los extensionistas y con los agricultores, para poder definir cuál es el frijol o la variedad que pudiera estar mucho más adaptable a las diferentes comunidades de aquí del altiplano. Entonces, creo yo que el otro tema que estaba pendiente es la biofortificación, pero eso lo encontramos fácilmente en los arbustivos, como la superchiva, pero sigue siendo tema complicado del manejo del cultivo del frijol con la plaga más importante, el gorgojo, porque este picudo no nos deja avanzar si no le hacemos aplicaciones como mínimo 3 aplicaciones en el periodo desde botón hasta que logra cuajar en la vaina el grano. Entonces son 3 temas que yo quisiera que, si usted creo que representa al ICTA, para que entonces acá en esta región de Quetzaltenango pudiéramos tener acceso precisamente a las otras variedades que estaban pendientes de ser evaluadas, ¿no? Claro, sí. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Mire, yo quisiera participar y exponerles que en mi caso, que trabajé por 3 años, casi los 4 años en el proyecto Más Frijol de USAID. Quisiera compartirles en pocas palabras que definitivamente el ICTA ha liberado muy buenos materiales, como ese el ICTA ligero para la parte baja de 500 metros, ¿verdad? Para abajo, sobre el nivel del mar. Y tenemos la variedad Unapú, que es para clima templado. Y trabajamos nosotros el Superchiva, también para el clima templado, y el Ictaltense para esta zona de Quetzaltenango. Lo trabajamos en 5 departamentos, trabajamos de 3 ejes principales: uno, la producción de frijol para consumo, y formamos también semilleristas, ¿verdad? Desde el punto de vista artesanal. Y también se dan demostraciones de diferentes formas de preparar el frijol, como es la ensalada de frijol, torta de frijol, ceviche de frijol. Entonces yo quiero manifestar que el ICTA ha hecho un muy buen trabajo. Lo que pasa, yo siento, y siempre lo manifesté en una reunión anterior, que lo que hace falta aquí, un componente muy importante, es la promoción. El ICTA investiga, libera, y con la buena coordinación con el MAGA, los extensionistas son capacitados o bien informados, y después a trabajar estas variedades. Entonces considero que tenemos muy buenos materiales del ICTA, pero como que están como que engavetados hasta cierto punto, ¿verdad? Le digo esto porque en el tiempo del proyecto Más Frijol había un componente que se llamaba promoción, y el trabajo era promocionar estas variedades en 5 departamentos: San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y Quiché. Y nos pudimos dar cuenta en esta proyección de la promoción, nos pudimos dar cuenta que realmente la gente a lo que le hace falta es la información. Porque promocionábamos en días de plaza, promocionábamos hasta los días domingos, nos adaptábamos de acuerdo al día de plaza, y es increíble la forma en que la gente muestra interés en cuanto al cultivo de esas variedades de frijol. Promocionábamos también en los puestos y centros de salud, ¿verdad? Entonces considero que sí, el consumo de frijol, como lo dijo anteriormente, es de mucha importancia por la proteína vegetal, pero está perdiendo un valor
un valor nutricional, y lo llamo así, en las comunidades. Porque cuando nosotros nos presentábamos y preguntábamos quiénes consumían frijol, es increíble, pero de las 40 personas que estaban en el puesto de salud, quizás levantaban la mano, pero así conscientemente comemos frijol una vez a la semana o 2 veces a la semana. ¿Y por qué no consumen mucho frijol? Y la nutricionista les explicaba la importancia y los beneficios del consumo de este grano tan importante, que está considerada como la proteína de los pobres, ¿verdad? Entonces manifestaban que se requiere de mucha leña para cocer, muchas horas. Muchos manifestaban que el problema de la gastritis, ¿verdad?, que tenemos gastritis, es increíble. Muchos factores que ellos argumentaban por la cual no consumían frijol. Y la idea que uno tiene que el frijol se consume en todas partes, pero créanme que nosotros durante los años que nosotros estuvimos trabajando pudimos darnos cuenta de que realmente el valor nutricional del frijol ha ido menguando en las comunidades. Entonces, manifiesto esto porque hemos trabajado en este aspecto, y lo que decía el ingeniero Coca, por ejemplo, la variedad Super Chivo, pues es uno de los biofortificados, ¿verdad? Entonces, esperamos, de acuerdo a la inquietud del ingeniero, que podamos retomar esto y establecer una buena comunicación y coordinación, y para poder seguir promoviendo y demostrando, les puedo decir, porque sí tenemos muy buenos materiales que el ICTA ha liberado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. No, discúlpame un momento, Ángela. Solamente era como, bueno, por cuestión de tiempo, normalmente digamos que manejamos un diálogo abierto, pero yo quería de pronto llamar un poquito hoy a que cerremos estas presentaciones de los ponentes y hacemos el diálogo al final, ya digamos habiendo tenido ya todo el material y toda la información que nos están transmitiendo. Sobre todo lo menciones por cuestiones de tiempo, ya van a ser faltan 10 para las 4, vamos a alargar hasta las 4:30, que es lo más que alargamos normalmente los diálogos. Y lo que les propongo es que más bien tengamos las preguntas y hacemos la discusión al final. Ahora sí, discúlpame, Ángela, adelante. Ya, de acuerdo. Sí, bueno, voy a terminar mi presentación como dice Jesús y luego pues continuamos con el diálogo. Ahora no quiere caminar la presentación. Ahí está. Bueno, entonces digamos que acá tengo yo las variedades que están disponibles para los agricultores en las zonas bajas de Guatemala. Tenemos ahí ICTA ligero, que se liberó en 1998. Todavía se sigue cultivando bastante en la parte del oriente de Guatemala. Es resistente al virus del mosaico dorado, tiene un rendimiento promedio de 900 kilogramos por hectárea. Es precoz, tiene 65 días a cosecha. Sin embargo, el tamaño de grano es bastante pequeño, solo 19 gramos por 100 semillas, que ha sido uno de los principales factores por los que muchos agricultores deciden no cultivarla, ya que el valor en el mercado de esta variedad se castiga mucho por el tamaño del grano. También para toda la parte de Petén se tienen disponibles 2 variedades. Está ICTA Petén, que es considerada una de las biofortificadas, tiene alto contenido de minerales, 70 partes por millón de hierro y 32 partes por millón de zinc, un rendimiento promedio similar al de ICTA ligero, 950 kilogramos por hectárea, pero también es de grano pequeño, bastante similar al ICTA ligero. Y está también ICTA Sayache, que tiene un rendimiento promedio bastante superior de 2.000 kilogramos por hectárea, granos medianos de 22 gramos por 100 semillas, y está adaptada principalmente a las condiciones ambientales del departamento de Petén. Recién en 2017, bueno, no tan recién, ya hace varios años, en 2017 se liberó la primera variedad biofortificada para el oriente de Guatemala, que es ICTA Chortí. Tiene un rendimiento promedio de 1.600 kilogramos por hectárea, un grano bastante grande. Dentro de los granos pequeños, es un grano grande, digamos, de 25 gramos por 100 semillas. Es biofortificada, tiene 90 partes por millón de hierro y 36 partes por millón de zinc. Y es bastante tolerante a la roya. Esta se liberó para toda la parte del oriente de Guatemala.
Y luego en 2019, que es la última variedad que el programa de frijol ha liberado para la parte del oriente, tiene un rendimiento promedio de 1.750 kilogramos por hectárea. Es de grano grande, 27 gramos por 100 semillas, y es resistente al virus del mosaico dorado amarillo. Esta variedad, digamos, es la que, con la que se ha tratado de sustituir a Icta ligero, que pues ha tenido el problema de que el grano es bastante pequeño. Este grano es bastante grande, tiene una muy buena calidad culinaria y estamos tratando de promocionarla bastante a través del proyecto de frijoles resilientes al clima con fondos de Colfasi, que es una secretaría de Corea del Sur. Y luego pues tenemos las variedades de frijol para zonas altas de Guatemala. Está Icta Unapú, tiene un rendimiento promedio de 1.750 kilogramos por hectárea. Es un grano grande de 26 gramos por 100 semilla, tolerante a antracnosis, roya y ascoquita, que son de las principales enfermedades que afectan el cultivo en el altiplano de Guatemala. Tiene una excelente calidad culinaria. De las variedades, es considerada una de las mejores, que tiene mejores calidad culinaria. También, salvo porque es bastante susceptible al virus del mosaico dorado, sin embargo la hemos visto en altitudes de hasta 900 metros sobre el nivel del mar, con rendimientos de 1.750 kilogramos por hectárea, que son alrededor de 35 a 40 quintales por manzana. Entonces es una variedad muy buena. Esta, pues como bien lo mencionaban antes, estuvo bastante impulsada por el proyecto de Mafrijol en toda la parte del altiplano de Guatemala. También está la variedad Icta altense, que tiene un poquito más de rendimiento que Icta Unapú, tiene un rendimiento de 1.900 kilogramos por hectárea, es un grano grande también de 26 gramos por 100 semillas, tolerante a mancha angular, ascoquita y antracnosis, y también tiene una muy excelente calidad culinaria. Estas dos variedades fueron liberadas en 1996 y en 2019 se liberaron también, en 2017, perdón, se liberaron las dos variedades de frijol voluble, que es Icta Utatlán e Icta Laborovalle. Son variedades de frijol voluble o de enredo. Tienen una excelente arquitectura para el sistema milpa, no son excesivamente agresivas y por lo tanto no dañan al cultivo de maíz. Los rendimientos se tienen calculados bajo un sistema milpa, que es un asocio maíz y frijol, 650 kilogramos por hectárea, y en un sistema de espaldera pueden llegar a producir desde 1.800 kilogramos por hectárea hasta 2.200, dependiendo cómo el distanciamiento de siembra que se utilice. Entonces, Icta Laborovalle, la característica es que pues este es un bolonillo, es decir, que el grano es en forma de bolita. Y Icta Utatlán, pues es un grano negro brillante, pero no es un bolonillo. Luego, pues ahorita para contarles, ¿verdad? Que tenemos como próxima variedad liberal, que es Icta Tahual, que es la línea SM N97. Es una línea proveniente de CIAT con alto contenido de minerales. Tiene más de 100 partes por millón de hierro. Los rendimientos promedios a nivel experimental andan de 2.200 kilogramos por hectárea. Es resistente al virus del mosaico dorado amarillo. Esperamos poder liberarla para toda la parte de las zonas bajas de Guatemala en mayo del 2023, ya que ahorita pues se encuentra en la última fase de validación en fincas de agricultores. Tiene una calidad de grano excelente. Y pues la idea de liberar nuevamente una variedad biofortificada es que Icta Chorti, a pesar de todas las bondades que tiene, pues es una variedad que es bastante susceptible al virus del mosaico dorado, que es uno de los principales factores limitantes de la producción en el oriente de Guatemala. Y pues la idea es introducir esta nueva variedad, pues que a la vez que es biofortificada, pues no tiene esa susceptibilidad al virus.
Luego, pues como parte del cambio climático, nosotros tenemos retos en nuestro programa de mejoramiento. Uno de ellos, pues, es identificar fuentes de resistencia para el picudo de la vaina, que es Apium goldmani, que es quien causa pérdidas casi del 100% en todas las producciones, principalmente en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y en las partes altas de San Marcos y de Huehuetenango. Y es un daño, pues, que como bien lo mencionaban, no deja a los agricultores que logren llegar a tener el potencial de rendimiento de las variedades. Hasta la fecha no existe ninguna variedad con resistencia o tolerancia a esta plaga. Nosotros tenemos dentro de nuestros planes de trabajo, pues, hacer las evaluaciones de las colecciones nacionales de frijol voluble para tratar de identificar fuentes de resistencia para esta plaga. Otro de nuestros retos, pues, es desarrollar variedades de frijol que combinen esta resistencia al virus del mosaico dorado amarillo y al mismo tiempo que combinen las tolerancias a sequía y altas temperaturas principalmente. Y lo más nuevo de todo, el nuevo reto, pues sería tratar de identificar fuentes de resistencia para el daño a trips de las flores. Es una plaga que recién estamos reportando para Guatemala, que apareció por primera vez la observamos, aunque a una escala bastante baja, en la parte norte de Guatemala en 2019. Para este año los daños han sido bastante grandes, tanto en frijoles jotero como en producciones de frijol de grano. Entonces esperamos que con nuestras colecciones lograr encontrar y lograr tener la suficiente variabilidad genética para empezar a trabajar soluciones para estos problemas de los agricultores. Bueno, muchas gracias. Hoy sí dejo abierto el micrófono para comentarios. Solo quería comentar algo del comentario anterior y es, pues sí que es cierto, gracias a todos los frutos del trabajo del doctor Fernando Aldana, es que ICTA Utatlán e ICTA Lauro Valle lograron ponerse a disposición de los agricultores. Otras líneas experimentales que teníamos, que era ICTA Techel, Voluble e ICTA Quiché, pues ya no se lograron liberar porque no lograron pasar, pues, las etapas de validación satisfactoriamente. Entonces esas variedades quedaron únicamente como progenitores dentro de nuestros bloques de cruzamientos, por eso ya no salieron al mercado. Claro que sí, nos falta trabajar muchas localidades a nosotros como institución. También nos falta mucha promoción para nuestras variedades. Estamos tratando de hacerlo con ayuda de proyectos externos. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de proyectos externos vienen con fondos destinados para apoyar todas las actividades del corredor seco de Guatemala y del Petén. Entonces eso nos ha dificultado mucho avanzar en toda la parte de los trabajos para el altiplano de Guatemala. Gracias y dejo abierto el micrófono. Muchas gracias, Ángela. Pues yo antes de seguir con tus preguntas, creo que es mejor que avancemos un poco de nuevo con la presentación del doctor Vivi, que ya lo veo reconectado. Y más bien al final abrimos la discusión de todo lo que se ha presentado. Creo que es mejor. Entonces, doctor Vivi, De acuerdo. lo perdimos como unos 17 minutos más o menos, pero adelante, ya de nuevo está disponible para que haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces hago otro esfuerzo para montar el ensayo, la presentación. A ver si... no había abierto.
Entonces, yo creo que me escuchan. Sí, doctor, lo escuchamos claro y fuerte. Ok, perfecto. Entonces, por lo que me dice Jesús, al regreso a este punto, ¿no? Para que ustedes vieron este vista varias veces, pero tal vez vuelvo a tocar lo que estamos haciendo con las especies como acutifolias del acervo terciario. Me imagino que 17 minutos más o menos abarca esto y es un punto de quiebre dentro del tema. Entonces, si lo han visto, pues en algún momento se encuentra información nueva, o si no lo han visto, pues me parece que de todos modos a veces son de los puntos más importantes. Pues venía hablando, perdón, puedo hacer esto. Venía hablando de diferentes acervos, así como coccinelles y dumoses, que son de acervos secundarios, son de ambientes muy frescos y lluviosos. Y el acervo terciario es al otro extremo de lo que podemos llamar un rango agroecológico, es ambientes muy calientes, muy secos, y que y por tanto, por la evolución en este ambiente, las especies tienen características que son de mucho interés para nosotros. Entonces, la evolución del acervo terciario, incluyendo no exclusivamente Phaseolus acutifolius o frijol tepari, como digo, evolucionaron en un ambiente desértico, de muy escaso agua, un ambiente caliente, un suelo alcalino. Pues Ángela acaba de mencionar que en la biofortificación hay algunos problemas con rendimiento, pero yo creo que materiales que salen del suelo alcalino son más hambrientos para hierro, entonces se absorben más hierro, tienen más hierro en el grano, entonces estamos viendo bastante ventaja en materiales que salen de este acervo. Y finalmente, también estamos viendo bastante resistencia a las plagas. No hemos visto el potencial para, digamos, Apion godmani, ese queda por ver, pero varios de esos materiales de Phaseolus acutifolius son resistentes a plagas donde pues jamás lo imaginábamos. Ahora, se ha hecho esfuerzo para utilizar estas especies para mejoramiento de frijol común hace muchos años, desde los años 50 inclusive, pero requería un esfuerzo muy dedicado, mucha paciencia, porque las dos especies son casi infértiles sexualmente. Entonces, ¿cómo se hacía? Se hacía una vaina híbrida, se cosechaba la vaina muy tierna y se extraía los embriones. Se llevaba los embriones a un cultivo en el laboratorio para lograr pequeñas plántulas, se trasplantaba hacia el invernadero, pero todo un proceso muy ineficiente, todo un proceso muy engorroso y en una escala tan pequeña que prácticamente no servía para un programa de mejoramiento afuera de una característica muy específica. Sin embargo, el colega que estaba haciendo este trabajo hace unos 25 años dejó un gran número, tal vez 200 o 300 materiales, líneas, familias interespecíficos entre vulgares y acutifolios. Y uno de los agrónomos se tomó la iniciativa de cruzar otra vez con acutifolios sobre estos materiales interespecíficos. Y a su sorpresa encontró que
en algunas líneas se pudo cosechar semilla ya formada, ya sobre la planta. O sea, ya no fue necesario llevar las vainas hasta el laboratorio para cultivar los embriones en ese proceso tan engorroso. O sea, prácticamente encontró, digamos, materiales que servían de puente entre vulgares y acutifolios, sin rescate de embriones. Entonces, este abrió la puerta para hacer muchos más cruces con mayor volumen, mayor número de cruces, mayor volumen de semilla y realmente tratarlo como un proyecto de mejoramiento. Entonces, este acervo que se ve, digamos, en el centro de la vista, ahí se ve acutifolios, realmente conocido a ustedes en las partes muy cálidas, y también parvifolios, que tal vez si usted lo ve en el campo, tal vez ni se le ocurre que es un frijol, más bien casi parece una gramínea, con esa hoja tan delgadita que es diseñado para el desierto. Esas dos especies están aportando caracteres que jamás imaginábamos. Pues obviamente hemos sacado mayor tolerancia a calor y sequía que se espera. También hemos encontrado mayores niveles de hierro y zinc a raíz de su origen en un suelo alcalino. Y esperamos que se pueda atender a esa realidad que Ángela mencionó, que hay con muchos materiales hasta recientemente, muchos materiales mostraban esa relación negativa entre tal vez alto hierro y bajo rendimiento. Esperamos que estamos superando eso bastante bien con estos materiales. Encontramos resistencia a los insectos, encontramos resistencia a enfermedades y tal vez lo más interesante y más importante en general es que encontramos alto rendimiento con buena madurez y madurez uniforme. Entonces, realmente este acervo con acutifolios y parvifolios, eso es una mina de oro para el mejoramiento. Creo que para muchos años en el futuro, este será, digamos, una parte central del programa de mejoramiento. Entonces, uno de los asistentes acá hizo su maestría con esos cruces interespecíficos y pudo hacer un análisis genético sobre los genomas de líneas. Estas columnas que se ve pintado acá representan los 11 cromosomas de fasciolos vulgares o de fasciolos en general. Y las barras verdes representan segmentos del genoma de acutifolios que se ha logrado introducir en vulgares en diferentes líneas. O sea, cada línea horizontal representa un genotipo y se ve que hay líneas que tienen cromosomos casi completamente introducidos desde acutifolios. Entonces, tenemos casi 60% de genoma de acutifolios que, pues, creo que podemos ya manejar como en un programa de mejoramiento. Entonces, comencé hablando de esta ecuación de rendimiento, que rendimiento es el producto de biomasa por índice de cosecha. Espero que pudieron escucharme cuando hablé de índice de cosecha, que es una medida de qué tanto fotosintacto la planta trasloca o moviliza hacia el grano. Pero otra parte de la ecuación es la biomasa y también necesitamos a veces atender a biomasa. Hay problemas en la producción que también limita el tamaño de la planta. Voy a dar un ejemplo de esto.
Ahora, si queremos biomasa, pues una opción es mirar al acero secundario que por sí es bastante vigoroso con mucha biomasa, pero no es la única fuente. Y sin embargo, fue en el acero secundario en cocinias donde encontramos una alta tolerancia a suelo ácido y bajo fósforo. Estas son cocinias silvestre, como se ve en el grano representado aquí en la foto. Está sembrado en un suelo muy ácido, pues pH 4, con alto aluminio, 65% aluminio en el horizonte A, 80% aluminio en el horizonte, pues prácticamente es el horizonte B, C, allá en el subsuelo. Y las raíces están creciendo sin ningún problema. Hemos podido transferir esa tolerancia a aluminio hacia vulgares. En la otra foto, lado derecha, se ve una línea con ya tolerante al aluminio comparado con su padre de vulgares en esa misma foto. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos utilizar esta diversidad genética que es nativo allá a Mesoamérica, a México y Guatemala. Creo que este cocines es de México y es un ejemplo cómo hay tanta diversidad para mejorar el cultivo. Y en particular, pues yo siempre he hecho algún esfuerzo para mejorar la adaptación de cultivo a suelos pobres, porque a través del trópico, típicamente el suelo es el problema que más limita los rendimientos de los cultivos. No importa si estamos hablando de frijol o si estamos hablando de maíz o sorgo o cualquier cosa, es problemas de suelo típicamente son el problema número uno. O por lo menos están entre los limitantes más importantes. Y estamos viendo recientemente lo que creo es un salto bastante significativo en la adaptación de la especie de vulgares hacia el suelo muy pobre en fósforo y con acidez. Entonces, espero que ese también representa una nueva opción para ofrecer a los productores materiales superiores que pueden producir muy bien en sus condiciones con recursos limitados. Y especialmente ahora que los precios de los fertilizantes han subido tanto y aunque se echa la culpa a la guerra en Ucrania, la verdad es que no es solo la guerra en Ucrania, pues la China también está limitando su exportación de fertilizantes y se veía la alza en precios a raíz de la acción de los chinos antes de la guerra de Ucrania. Entonces, aunque hay paz en Ucrania, vamos a estar enfrentando todavía precios altos y problemas de disponibilidad de fertilizante. Entonces, por tanto, concluyo diciendo que para cada ambiente hay que optimizar la ecuación de rendimiento. O sea, a veces hay que entender biomasa, hay que, digamos, resolver problemas de suelo, resolver problemas de enfermedades, pero en casi cualquier ambiente, un buen índice de cosecha va a ser favorable para el rendimiento. Entonces, muchas gracias. Siento mucho el inconveniente. Espero que están todavía escuchando. No he recibido más mensajes que el sistema cayó, pero muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Podemos preguntar. Gracias, doctor. Sí.
Sí, vamos a abrir espacio para preguntas al público en general. Adelante. Bueno, doctor, mira que me llamó la atención en la última parte, la ecuación sobre el rendimiento, que es biomasa por el índice de cosecha. O sea, yo he observado algunas plantas que dependiendo del ambiente y de una buena fertilización, he encontrado más que todo materiales en espaldera que se va con mucha biomasa y no hay mucha carga. O sea, creo que ahora estoy entendiendo que hay una relación entre el ambiente y la nutrición. O sea, ¿cómo vamos a manejar agronómicamente este cultivo? La otra es que yo he visto, aparte de todos los materiales que nos ha presentado el ICTA, acá hay muchos materiales nativos en la Boca Costa. Son unos materiales de frijol que tienen unas vainas bien largas y que los agricultores de esa zona pues se han dedicado a hacer su propia selección y así es como los cultivan. Son de carácter pues de enredadera. La tercera pregunta. Cuando tenemos un material que es arbustivo, un material de frijol, llega un momento, más o menos como al cuarto o quinto año, que he observado que hay una degeneración del material arbustivo y empieza a degenerarse, convirtiéndose otra vez en un material trepador. O sea, de arbustivo pasa a ser trepador. ¿Es una degeneración misma o el mismo frijol regresa a su estado original? Muchas gracias por la pregunta. Doctor Vivi, adelante. Creo que está con su micrófono en mute. Ok, gracias. Sí, esas son tres preguntas interesantes. Comenzando con ese frijol que bueno, está en muy buen estado, mucha biomasa y poca vaina. Esa es una característica de la especie y no solamente parece de frijol común, que he escuchado lo mismo en el caso inclusive de soya, que si uno da mucho nitrógeno a la soya, entonces se produce mucha biomasa. Y hasta los productores conocen eso, lo dicen que se fue en vicio. Y ese es, o sea, ocurre con frijol y ocurre con otras especies de leguminosas. Entonces, sí, hay que manejar ese ambiente con cierto cuidado. O sea, el frijol no quiere tener todos los lujos del mundo. O sea, necesita cierto nutrición equilibrado para que no se convierte demasiado vegetativo. Pero me parece que ese también es casi como está revertiendo a su estado silvestre, que donde cuando se siente un buen ambiente, pues su prioridad es crecer vegetativamente. No sé si, en cuanto a segunda pregunta, no sé si entendí, no entendí exactamente en qué zona estaba refiriendo, pero usted refirió a unas vainas bien largas. No sé si acaso será otra especie, si es un ambiente, digamos, de costa, acaso tal vez alguien tiene algo de caupi o vigna inguiculata por allá que han promovido. Pero ese sí tiene algunas vainas muy largas y inclusive en los chinos lo utilizan como la vainica para como un vegetal. Y un arbustivo que se vuelve trepador, pues no es imposible, pero y sí se ve que a veces digamos, hay variación que ocurre, digamos, dentro de un material que uno confía que es
es estable, que es puro. Pero también a veces otra posibilidad es que hay alguna mezcla de semilla que ocurre, digamos, sin querer queriendo. Entonces, si es muy frecuente, pues yo comienzo a sospechar que es tal vez un problema de mezcla de semilla, porque normalmente eso es, si es una mutación de un gen, ese es bastante escaso en materiales conocidos. Hasta ahí. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay de parte del público más preguntas, tanto para el doctor Vivi como para la ingeniera Ángela. Perdón, no entendí lo último que dijiste. Hola, no, solo estaba diciendo que si hay alguna pregunta más del público, tenemos unos minutos más todavía. Si no hay más valientes, yo sigo. Ingeniera Ángela. Ingeniera Ángela, yo creo que sí es muy importante que le pongan la atención a los materiales que ya habían sido trabajados en tiempo del doctor Aldana para el altiplano noroccidental. Creo que sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta zona se registran los altos índices de desnutrición crónica infantil. Entonces, si la alimentación está basada solamente en maíz, el frijol viene a resolver muchísimos de los problemas. Si usted mira los datos que informa la FAO en cuanto a las reservas que tienen los pobladores de esta región noroccidental, es que llega el mes de diciembre y cero, se registra como cero la reserva del cultivo del frijol para esta zona. Sí es muy importante, entonces, por lo mismo, porque hemos estudiado dos cosas que son muy importantes, que el hierro que tiene el frijol no lo asimila fácilmente el cuerpo humano. Se necesita por ejemplo, de unas 10 o 12 gotas de limón para que pueda ser absorbido por el cuerpo. Segundo, es muy importante también el hecho de que el frijol tiene los aminoácidos esenciales como lisina y triptófano, el cual el maíz es deficiente. Entonces, yo creo que si queremos manejar muy fuertemente esto, yo la invito a que ahí sí que trabajen muchísimo con todos los delegados de las estaciones de investigación del ICTA para que se incorporen al programa por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. De repente, a partir de esa justificación, podemos de que el MAGA les asigne una cantidad de dinero para que podamos trabajar. Mire, yo he logrado, bueno, he sido muy inquieto en este tema. Actualmente tengo 7 materiales arbustivos, o sea, 7 materiales de enredadera, muy buenos productores, y entre esos está el Icta quicheo, no sé por qué lo descartaron, pero sigue siendo muy bueno. Y espero para este momento, yo ya coseché Icta Utatlán y el Icta Laboro Valle, y estoy pendiente ahorita de los que son tardíos. El problema de que usted hablaba ahí de las heladas nosotros las hemos podido justificar muy bien sembrando a finales de mayo para que nos salgan cabal ahorita entre octubre y noviembre todos estos materiales, ¿no? Sí, perdone, fíjese que he estado tratando de buscar por aquí cuál es su nombre, pero no me aparece. ¿Cuál es su nombre, perdone? Perdón, mi nombre es Óscar López Maldonado, soy el coordinador
departamental de extensión rural en Quetzaltenango. Sí. Bueno, mire, en primer lugar, pues espero que de verdad podamos trabajar en conjunto. Nosotros somos un programa de mejoramiento de frijol. Dentro del ICTA hay otro programa, que es el programa de validación y transferencia de tecnología. Cuando se hicieron las evaluaciones de ICTA Quiché e ICTA Techel, pues los resultados de ellos fueron que esas variedades no debían liberarse porque, no sé por qué. Yo también sé que ICTA Quiché es de las variedades más rendidoras que hay de frijol voluble. Sin embargo, pues esto se escapa también de mis manos. Esa variedad está dentro de nuestro programa de mejoramiento. Ahora lo que nosotros estamos tratando de meter proyectos es para hacer una promoción un poco más fuerte y llegar como a más agricultores con ICTA Utatlán e ICTA Laboro Valle. Y pues esperamos de verdad poder trabajar con el MAGA para lograr alcanzar más agricultores, porque también pues nosotros somos 2 personas en el programa de frijol cubriendo a nivel nacional. Es imposible para nosotros alcanzar demasiados agricultores, pero pues de la mano con el MAGA podemos lograrlo. Muchas gracias, Ángela. Vi que tenía la mano levantada Cándida. Adelante, Cándida. Sí, gracias, Jesús. No, más que todo, yo creo que también por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Jesús, la mayoría, pues creo que ya está llegando a su tiempo también de trabajo y tampoco quisiéramos como absorber mucho, pero agradecer más que todo tanto al doctor como a la ingeniera por su presentación, por darnos a conocer todos estos detalles en relación al tema del frijol. Y también agradecerle a todos los colegas de la CES y a todos los que están conectados de diferentes instituciones y hacerles pues la cordial invitación a que sigamos participando. La ingeniera ha dejado su número de teléfono en el chat, ¿verdad? Entonces yo creo que es justamente las reacciones que se desean en este tipo de diálogos, ¿verdad? Esa interacción y sobre todo, pues, el poder coordinar este tipo de proyectos, ¿verdad? De conocimiento y intercambio de experiencias. Entonces, agradecerles a ambos por toda la presentación que nos han hecho. Yo creo que a muchos, pues, nos ha quedado también la inquietud, ¿verdad? De ver cómo impulsar de mejor manera, sobre todo el tema de cómo hacer la adaptación en relación al cultivo de frijol. Entonces, solo quería agradecerles a ambos por su presentación, ¿verdad? Y a todos los colegas que estuvieron participando muy activamente, pues también agradecerles, ¿verdad? Tenemos ya un último diálogo que será en un par de semanas y pues sería el último del año, ¿verdad? Entonces, también comentarles y ahí estamos pensando pues enviar un cuestionario para todos los participantes de los diálogos para ir priorizando temas del próximo año, ¿verdad? Entonces solo eso quería compartir y muchas gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias, Cándida, por esa llamada al orden en el tiempo, porque es verdad que estamos muy justos. No, yo solamente también quisiera agradecerle, doctor Steve Bibi y también ingeniera Ángela por el tiempo, ¿no? Y pues tuvimos algunos percances, pero creo que tuvimos un diálogo muy bueno, de muy alto nivel. Y muchísimas gracias por todos esos conocimientos que nos transmitieron hoy. Agradecer mucho también a todos los participantes. Tuvimos más de 65 personas. Entonces, realmente, pues creo que fue un tema de bastante interés. Y pues como siempre, ustedes saben, para los participantes que estos diálogos están grabados, sacamos unas memorias y van a tener disponibilidad de acceder de nuevo cuando lo requieran. Eso sería de mi parte. Veo que Héctor también está levantando la mano. Héctor. Bueno, sí, igualmente me uno a la ingeniera Cándida Tacamas y agradeciendo la participación y también por haber compartido el conocimiento tanto a la Angélica como al doctor. Y también quisiera también solicitar en la medida de lo posible si nos pudiéramos, los que pudiéramos abrir
la cámara y tomarnos una foto de grupo. De repente ya que Jesús, puedes ver ahí más cámaras, me indicas si es posible. Muy bien, creo que ahí estamos varios. Perfecto, No muchísimas salen gracias. todos, pero sí hay varios. Bueno, a todos muchísimas gracias. Y como dijo la ingeniera Candia, entonces nos vemos en el próximo diálogo. Feliz tarde y muy feliz semana a todos. Gracias igualmente. Gracias, feliz semana. Feliz tarde, muy amables. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ángel.